Hola con todos. El tema de este video es inicio de terapia antirretroviral en personas con VIH. Abordaré las indicaciones, los regímenes preferidos y la selección de fármacos, términos importantes como supresión virológica, fracaso virológico y fracaso inmunitario, y el monitoreo que les daremos a los pacientes que han iniciado terapia antirretroviral. La bibliografía que utilicé para la realización de este video, de estas recomendaciones, consiste en las guías del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos y en las recomendaciones del 2022 de la Sociedad Antiviral Internacional. Entonces vamos primero con las indicaciones. Si es que han leído acerca del tratamiento de la infección por VIH, sabrán que hay dos aproximaciones a cómo iniciar. Primero tenemos a este abordaje de Hit Hard and Hit Early, el cual consiste en básicamente el tratamiento universal, es decir, iniciar la terapia antirretroviral independientemente del conteo de células CD4. Y después tenemos el abordaje guiado por conteo de células CD4. ¿Qué es lo que se recomienda actualmente en las guías? Actualmente se recomienda el tratamiento universal. Es decir, que vamos a iniciar terapia antirretroviral inmediatamente o lo antes posible en todo paciente con diagnóstico de infección por VIH, independientemente del conteo de células CD4. ¿Y esto por qué? Debido a que en algunos estudios, entre los cuales se encuentra el Insight Star Trial y en el Temprano Trial, se encontró que hay un menor riesgo de mortalidad y menor riesgo de complicaciones asociadas y no asociadas al SIDA en pacientes que inician la terapia antirretroviral de manera temprana versus los que inician la terapia de manera tardía o guiado por células CD4. Entonces, ¿qué beneficios tenemos con la terapia antirretroviral, especialmente cuando se inicia de manera temprana? Como ya lo mencioné, hay disminución de la mortalidad y la morbilidad, es decir, las complicaciones asociadas y no asociadas al SIDA de la infección por VIH, lo cual consta en estos estudios que los invito a leer. Además de eso, se sabe que los pacientes que se adhieren adecuadamente al tratamiento antirretroviral y que inician de manera temprana este tratamiento alcanzan una esperanza de vida similar a la población general. Y esto es evidente, si un paciente inicia la terapia antirretroviral de manera tardía, con un conteo bajo de células CD4, hay mayor riesgo de infecciones oportunistas. Hay, por ejemplo, en el caso de una tuberculosis, puede llegar a generar afectación pulmonar considerable que incluso si es que se trata la tuberculosis adecuadamente, deja con secuelas, ya lo cual puede empeorar la calidad de vida del paciente y empeora su pronóstico. Y adicionalmente, la reducción del riesgo de transmisión. Ahora, quiero mencionarles algo y el por qué, incluso si es que tenemos un conteo de células CD4 por encima de los 500, hay un mayor beneficio de iniciar la terapia antirretroviral en este periodo, antes de que bajen, de que el conteo de células CD4 disminuya por debajo de 500 versus los pacientes que ya tienen un conteo de células CD4 un poco más bajo. La explicación de esto es que recordemos que la simple presencia del virus en nuestra circulación, en nuestro organismo, va a generar inflamación. Bien, independientemente del conteo de células CD4, el virus en la circulación, en el organismo, va a generar inflamación. Recordemos todo este mecanismo de los receptores de tipo TOL, de los Toll-like receptors, de los receptores tipo NOD, que son estos receptores presentes en las células que generan inflamación en respuesta a los antígenos presentes en un microorganismo, en este caso el VIH. Entonces, como les digo, independientemente del conteo de células CD4, el virus va a generar inflamación y esto se ha visto que puede repercutir en el riesgo de enfermedad cardiovascular. Es decir, los pacientes con VIH, independientemente del conteo de células CD4, van a tener mayor riesgo de enfermedad cardiovascular.
si es que no se suprime virológicamente al mismo. Además de eso, los pacientes van a tener el riesgo de desarrollar nefropatía asociada a VIH, trastornos neurocognitivos, mayor severidad de infección por hepatitis B y hepatitis C, reactivación de la tuberculosis, es decir, que lo tengan latente, y el riesgo de algunas malignidades, entre las cuales se encuentra el sarcoma de Kaposi, que ya sabemos que eso es más parte del SIDA, malignidades asociadas a Epstein-Barr, mayor riesgo de cáncer inducido por el virus del papiloma humano. Y además de eso, se ha visto que los pacientes que inician terapia antirretroviral y que desarrollan una malignidad tienen una mejor respuesta a la quimioterapia versus los que no inician de manera temprana. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda en cuanto al inicio del tratamiento? Como les digo, debemos iniciar lo antes posible. Entonces, una vez que diagnosticamos un paciente con VIH, el siguiente paso va a ser realizar algunos exámenes de laboratorio, entre los cuales se encuentra un panel metabólico básico, un genotipo de resistencia, conteo de células CD4, serología para hepatitis B, y en el caso de que se considere iniciar un régimen basado en abacavir, se requiere realizar un test para detectar si el paciente cuenta con esta variante de HLA, que es la B5701. Puesto que, les explico aquí rápidamente, y es que si iniciamos terapia con abacavir en un paciente que cuenta con este polimorfismo, esto confiere un riesgo alto de hasta el 50% de desarrollar una reacción de hipersensibilidad de tipo 1. Bien, entonces esa es la importancia. Ya, entonces, además de eso, también recordemos que se debe hacer antes de iniciar la terapia antirretroviral, lo que conocemos como la carga viral. Ya lo cual, junto con el conteo de células CD4, nos va a servir para monitorear a los pacientes, para monitorear la respuesta a la terapia antirretroviral. Ya, entonces, usualmente, el régimen que se prefiere está basado en tenofovir. Y ya voy a abordar un poco más a detalle esto posteriormente. Pero si es que iniciamos con el régimen basado en tenofovir, aquí es importante mencionar que vamos a iniciar la terapia antirretroviral lo antes posible, independientemente del resultado de estos exámenes, independiente del genotipo de resistencia, del conteo de CD4, del HLA-B 5701, independientemente del resultado, vamos a iniciar con la terapia, es decir, no vamos a aguardar a obtener los resultados. Bien, entonces dentro de los primeros 7 días se recomienda aquí iniciar con la terapia basada en tenofovir. Pero, por otro lado, si es que el régimen contiene abacavir, necesitamos el resultado del HLA. Si es que tiene inhibidores de retrotranscriptasa de tipo no nucleósidos como el efavirenz, requerimos un genotipo de resistencia. Si es que no vamos a utilizar inhibidores de la retrotranscriptasa de tipo nucleósido, es decir, vamos a utilizar solo inhibidores de la proteasa con inhibidores de la integrasa, necesitamos de igual manera un genotipo de resistencia. O si es que el paciente va a iniciar terapia doble, que ya la voy a explicar más adelante, con dolutegravir y lamivudina, especialmente si recibió terapia, profilaxis preexposición, de igual manera debemos aguardar a los resultados del genotipo de resistencia. Muy bien. Ahora, como les digo, lo ideal es iniciar la terapia antirretroviral lo antes posible una vez tenemos el diagnóstico de VIH. Pero ¿en qué condiciones podemos considerar un retraso en la terapia antirretroviral? Bueno, les voy a ahorrar toda esta explicación larga y les voy a decir que únicamente en casos de afectación meningia o encefálica por criptococo, tuberculosis o coccidioides. Bien, solo en estos casos se recomienda iniciar la terapia antirretroviral después de 4 a 6 semanas de estar en tratamiento para la criptococosis. Ya esto en el caso solo de Cryptococcus neoformans, pero en el caso de
meningitis tuberculosa se recomienda aguardar 4 semanas después de haber iniciado el tratamiento antituberculoso para poder finalmente iniciar con la terapia antirretroviral. ¿Esto por qué? Recordemos que, digamos, la criptococosis se produce ya cuando un paciente tiene un conteo de células CD4 eh, bajo. Ya en este caso, el hecho de que nosotros iniciemos la terapia antirretroviral va a generar una respuesta de incremento de las células CD4, lo cual va a generar una respuesta inflamatoria considerable a nivel del sistema nervioso central, lo cual puede incluso generar más daño, puede llegar a ser iatrogénico. Bien, entonces, en estos casos se recomienda primero tratar la infección, ya al menos unas 4 a 6 semanas, para posteriormente ya poder iniciar la terapia antirretroviral. En el caso de otras infecciones oportunistas, incluyendo neumocistis girovechi, se recomienda iniciar lo antes posible, dentro de las 2 semanas. Bien, en el caso de la tuberculosis pulmonar, se puede llegar a considerar terapia tardía, unas 4 semanas de tratar la tuberculosis y en pacientes que tengan un conteo de células CD4 más de 50 células por microlitro, principalmente si es que se está utilizando un régimen que pueda llegar a tener interacciones farmacológicas con la terapia antirretroviral. Pero, como les digo, esta no es una indicación 100% segura. Se puede considerar iniciar la terapia antirretroviral junto con el inicio de la terapia antituberculosa, siempre y cuando sea pulmonar, porque si es meningia, se recomienda iniciar de manera tardía. Bien, ahora algunas consideraciones importantes en poblaciones específicas, como por ejemplo pacientes con infección sintomática aguda por VIH, de igual manera, la recomendación es la misma, iniciar lo antes posible la terapia antirretroviral, puesto que se ha visto que el iniciar rápidamente reduce la severidad y los síntomas de la infección aguda sintomática por VIH. Además, recuerden que en esta infección aguda hay una caída en los niveles, una caída rápida en los niveles de CD4. Entonces, esto nos ayuda a preservar niveles de C4 altos. Y además, disminuye el riesgo de transmisión. Recordemos que en la infección sintomática aguda, la carga viral va a ser muy alta. Y en estos casos hay un mayor riesgo de transmisión. Entonces, siempre iniciar temprano aquí. Hay otro grupo un poco peculiar y son los pacientes controladores de VIH. ¿Quiénes son los pacientes controladores de VIH? Son pacientes con infección por VIH, pero carga viral no detectable con los ensayos estándar. Es decir, aquellos que detectan al virus cuando se encuentra por encima de las 20 a 50 copias por mililitro. Aquí es importante mencionar que no está claramente definido si es que se debe iniciar o no, si debe, o no se debe iniciar de manera temprana la terapia antirretroviral. Es el único grupo en el que quedan dudas. Bien, aquí se recomienda discutir con el paciente el riesgo latente que existe de transmisión, de complicaciones cardiovasculares. Recordemos que el virus, al no alcanzar la supresión, puede generar la inflamación que les mencioné previamente. Y además, también considerar en la discusión los efectos adversos de la medicación antirretroviral. Es algo que tenemos que discutir con el paciente para que éste, en conjunto con el médico, pueda decidir si iniciar o no la terapia antirretroviral. Ya. Ahora pasemos con el abordaje de la selección del régimen antirretroviral. El objetivo del tratamiento antirretroviral va a ser van a ser cuatro objetivos. Primero está reducir el riesgo de morbilidad y mortalidad asociadas a VIH, que son los que les mencioné al principio. Reducir el riesgo de transmisión de VIH, aumentar el conteo de células CD4, con lo cual disminuimos el riesgo de infecciones oportunistas, y reducir el riesgo de selección de mutaciones de resistencia. Esto lo voy a abordar un poco más a detalle más adelante. Ya, entonces, ¿cómo vamos a conseguir estos cuatro objetivos?
Lo vamos a conseguir al obtener una carga viral eh, no detectable, es decir, supresión virológica. Ya al tener supresión virológica, al no poder detectar la carga viral con ensayos estándar, vamos a conseguir todos estos objetivos, los vamos a alcanzar. Ahora voy a hablar un poco acerca de las principales familias que vamos a utilizar en la terapia antirretroviral, pero para esto les recomiendo revisar el video que le dediqué en detalle a los fármacos antirretrovirales, en el cual hablo con profundidad de cada una de las familias y dentro de cada una de las familias, de los fármacos más utilizados, sus efectos adversos, sus mecanismos y todo lo relacionado. Entonces, vamos para la terapia inicial antirretroviral, vamos a considerar cuatro clases principales. Bien, aquí están los inhibidores de la retrotranscriptasa, análogos de nucleócido, los NRTI, los inhibidores de la integrasa, los inhibidores de la retrotranscriptasa no análogos de nucleócido y los inhibidores de la proteasa. Bien, entonces, en cuanto a los NRTIs, los análogos de nucleócido, tenemos dos combinaciones importantes. Está el tenofovir, que es un análogo de nucleótido, y la emtricitabina, un análogo de nucleócido. Ya este es un régimen bien tolerado, es efectivo para suprimir la carga viral, junto con un tercer agente que usualmente es un inhibidor de la integrasa. Aquí hay que considerar que tenemos dos, por así decirlo, dos fármacos de tipo tenofovir. Está el TDF, que es el tenofovir disoproxil fumarato, y el tenofovir alafenamida. Ya, el TDF o tenofovir disoproxil fumarato tiene mayor riesgo de toxicidad renal y ósea. Es decir, que en pacientes que tienen afectación renal, que tienen una enfermedad renal crónica, que tienen o que tienen osteoporosis, no se recomienda iniciar terapia con el TDF, sino que se recomienda iniciar con el tenofovir alafenamida, siempre y cuando la tasa de filtración glomerular sea mayor a 30. Esto es importante decirlo. Ya, por otro lado, el TAF, el alafenamida, se asocia a un riesgo a un mayor riesgo de ganancia de peso. Y además, este último tiene mayor riesgo de interacción medicamentosa con rifampicina y anticonvulsivantes. Entonces, todo esto tener en mente. Por otro lado, el régimen de abacavir, lamivudina, recordemos que está contraindicado en pacientes que son positivos para este polimorfismo de HLA, que es el B5701, puesto que, como les mencioné, puede conducir a una reacción de hipersensibilidad de tipo 1. Y entonces el paciente le puede dar una anafilaxis. Después tenemos los inhibidores de la integrasa. Aquí los más utilizados son los de segunda generación, y estos son el Bictegravir y el Dolutegravir. Son agentes bien tolerados, tienen una barrera de resistencia alta, están asociados a ganancia de peso, cabe mencionarlo, requieren ser ingeridos varias horas antes o después de haber tomado calcio, hierro, magnesio o alimentos que contengan estos cationes, puesto que puede disminuir la absorción de estos inhibidores de la integrasa. El dolutegravir se asocia a mayor riesgo de efectos adversos neuropsiquiátricos versus otros inhibidores de la integrasa. Y finalmente el Bictegravir presenta interacción con rifampicina y dofelitida, puesto por lo que se prefiere no utilizarlo si es que el paciente está recibiendo estos fármacos. Después tenemos a los de primera generación y aquí está el Raltegravir y el Elvitegravir. Estos no son los más utilizados puesto que tienen un mayor riesgo de resistencia, es decir, tienen una barrera de resistencia baja. Por lo tanto, en pacientes que, por ejemplo, no son tan adherentes a la terapia antirretroviral, y tienen todavía carga viral detectable y están recibiendo raltegravir o elvitegravir, hay un mayor riesgo de que el VIH desarrolle resistencia a estos fármacos, versus con victegravir y dolutegravir que tienen menor riesgo, dada esta circunstancia. El raltegravir requiere de administración 2 veces al día, lo que puede afectar la adherencia
Y el elvitegravir presenta mayor número de interacciones medicamentosas, puesto que aquí requiere la coadministración de un potenciador farmacocinético, como lo es el cobicistat o también ritonavir. Bien, entonces el elvitegravir tiene mayor riesgo de interacciones farmacológicas. Después tenemos los agentes de tipo inhibidor de retrotranscriptasa no análogo de nucleócido. Aquí tenemos al efavirenz, a la rilpivirina y a la doravirina como los agentes más utilizados de esta clase. El efavirenz presenta un mayor riesgo de efectos adversos neuropsiquiátricos, como por ejemplo somnolencia, lo cual eh, puede repercutir en algunos pacientes con determinadas profesiones. Y presenta una baja barrera de resistencia, particularmente el efavirenz, es decir, que si el paciente no se adhiere adecuadamente, el virus desarrolla rápidamente resistencia. La rilpivirina se limita a pacientes con una carga viral menos de 100.000 copias por mililitro y un conteo de células CD4 mayor a 200 células por microlitro. Además, requiere administración con alimentos y no debe administrarse si el paciente recibe inhibidores de la bomba de protones como omeprazol o pantoprazol, puesto que puede afectar su absorción. La doravirina realmente no ha sido comparada con eh, los inhibidores de la integrasa como tercer agente, por lo tanto, no está muy claro de si es una mejor opción o no que los inhibidores de la integrasa. Pero de momento, solo les tengo que mencionar que lo que se prefiere es el régimen de dos análogos de nucleócido más un inhibidor de la integrasa, usualmente dolutegravir o bictegravir. Ya, finalmente, en el caso de los inhibidores de la proteasa, los más utilizados son el darunavir y el atazanavir. Se prefiere el darunavir debido a que hay mayor tolerancia. El atazanavir está asociado a más efectos adversos. El problema con los inhibidores, la integrasa, y esto va a ser importante para sus exámenes, es que requiere administración con cobicistat o ritonavir, que les mencioné que son potenciadores farmacocinéticos. ¿Pero por qué? ¿Qué son estos potenciadores farmacocinéticos? Lo explico en mucho más detalle en el video que les mencioné, pero básicamente estos generan inhibición de las enzimas de tipo citocromo del hígado, lo cual permite alcanzar niveles, concentraciones plasmáticas más altas con los inhibidores de la proteasa. El problema, de igual manera, es que los inhibidores de la proteasa están asociados a un mayor riesgo de efectos metabólicos y cardiovasculares. Algunas consideraciones antes de iniciar el tratamiento, algo que tenemos que sí o sí evaluar durante la visita con el paciente o con los exámenes, son las comorbilidades. Por ejemplo, la osteopenia, osteoporosis, nos hace no preferir el tenofovir disoproxil-fumarato. Pacientes con enfermedad cardiovascular, con alto riesgo metabólico, nos hace no preferir, por ejemplo, los inhibidores de la proteasa. De igual manera, la carga viral y el conteo de CD4 va a ser algo que vamos a considerar al inicio del tratamiento y que además vamos a pedir a lo largo de la vida del paciente para poder monitorearlo. También si la paciente está embarazada, por ejemplo, en estos casos se prefiere no utilizar efavirenz o en el primer trimestre se prefiere evitar el dolutegravir y aquí se suele preferir el raltegravir. Y aquí también es importante realizar un test de embarazo en toda paciente en edad fértil antes de iniciar la terapia antirretroviral. Además, es importante preguntarle al paciente acerca de si está tomando otros medicamentos, porque el hecho de que tenga que tomar tantas pastillas implica, uno, riesgo de interacciones farmacológicas y dos, riesgo de mala adherencia, puesto que el paciente va a tener que tomar un montón de pastillas y puede llegar a olvidarse de tomar una de ellas. También la disponibilidad de fármacos de manera local y el genotipo de VIH y las características de resistencia. Hay que considerar que que hay resistencia hasta en 16% de los pacientes sin tratamiento previo. Bien, ahora, como les mencioné antes, el régimen preferido va a ser dos análogos de nucleócido más un inhibidor de la integrasa. Pero de los análogos de nucleócido, ¿cuál es el que más suele utilizarse?
El más utilizado es el tenofovir más emtricitabina, bien, más dolutegravir, pero también puede considerarse lamivudina, perdón, tenofovir más lamivudina más un inhibidor de la integrasa. Pero recuerden, siempre tenofovir más emtricitabina más un inhibidor de la integrasa es lo más utilizado. También puede considerarse victegravir, emtricitabina más tenofovir alafenamida, dolutegravir más tenofovir más emtricitabina es el de primera línea. Regímenes basados en tenofovir disoproxil-fumarato se van a considerar en pacientes sin comorbilidades renales u óseas. Puesto que recuerden que el disoproxil-fumarato puede llegar a afectar al paciente con estas, o sea, puede llegar a ser más nefrotóxico y generar igual toxicidad ósea. En estos casos, importante considerar que no necesitamos carga viral o conteo de células CD4 para iniciar la terapia. Vamos a hacerlo una vez tenemos el diagnóstico. Y además, algo importante que no mencioné previamente es que si el paciente tiene infección por hepatitis B, vamos a preferir siempre el régimen con tenofovir, puesto que el tenofovir es activo. Nos ayuda a combatir la infección de hepatitis B. Bien. Entonces, si es que el paciente tiene hepatitis B, hay que darle régimen basado en tenofovir. Bien, ahora, ¿por qué se prefiere a los inhibidores de la integrasa como el tercer agente de elección? ¿Por qué no los inhibidores de la proteasa? ¿Por qué no los inhibidores de la retrotranscriptasa no análogos de nucleósido? Esto se debe básicamente a los hallazgos de estos dos estudios, que es el Single Study y el Flamingo Study, en los cuales en el primero en el single study se comparó dolutegravir con efavirenz, bien, con un inhibidor de tipo no nucleósido. Y se encontró que dolutegravir presentaba mayor eficacia, mientras que en el flamingo se comparó con darunavir. Aquí de igual manera se encontró que el dolutegravir es más eficaz, aún más cuando el paciente tiene una carga viral, aquí se me fue una carga viral alta y un conteo de células CD4 bajo. Ahí es mucho más efectivo el inhibidor de la integrasa versus el inhibidor de la proteasa, particularmente darunavir. Bien, alternativas aceptables en pacientes que no pueden recibir tenofovir está la terapia doble con dolutegravir y lamivudina. Y aquí me van a decir, pero nos dijiste que son tres agentes los que deben utilizarse. Sí, eso es verdad, pero esto, este régimen doble del dolutegravir lamivudina está restringido para un paciente que debe cumplir con los siguientes requisitos. Bien, que tenga una carga viral menor a 500.000 copias por mililitro, que no tenga evidencia de infección crónica por hepatitis B, porque recordemos, ahí debemos utilizar tenofovir, que no tenga evidencia de resistencia a los análogos de nucleósido, a los inhibidores de la integrasa. El paciente no debe estar recibiendo fármacos que alteren los niveles de alguno de los antirretrovirales utilizados, es decir, no tenemos que tener interacciones farmacológicas, particularmente, y aquí se pone como ejemplo rifampicina, que disminuye los niveles de dolutegravir. Y entonces, ¿cuándo vamos a considerar la terapia doble con dolutegravir y lamivudina? En estos casos, paciente con alteración renal, paciente con carga viral baja y CD4 alto, y en pacientes que no desean tomar muchos medicamentos. Aquí va a ser es una opción viable, una opción eficaz, la terapia doble. Alternativas, otra de las alternativas es dolutegravir más abacavir más lamivudina, pero aquí recordemos esta limitante que es el HLA-B 5701. Y además que no es ideal para pacientes con riesgo cardiovascular elevado, puesto que el abacavir se ha visto que tienen cierto riesgo de generar afectación o de incrementar el riesgo cardiovascular. Consideraciones adicionales para la elección del tratamiento es, si es que el paciente tiene riesgo de baja adherencia, hay, como les expliqué, riesgo de que el virus se vuelva resistente.
Ya, entonces aquí se prefieren agentes con barreras altas para la resistencia, que es básicamente la terapia estándar, la que es de dos análogos de nucleósido más un inhibidor de la integrasa preferible, antes que el inhibidor de la proteasa. Bien, en pacientes en los cuales se ha detectado resistencia del VIH, es importante considerar que no es lo usual con el régimen estándar, es decir, los inhibidores de la integrasa y los análogos de nucleósido. La familia de la cual se reporta mayor resistencia son los no análogos de nucleósido, bien como el efavirenz, la doravirina, la rilpivirina. Ya. En pacientes en los que se detecta resistencia a un análogo de nucleósido, todavía podemos considerar la triple terapia como primera línea, siempre y cuando uno de los inhibidores de la retrotranscriptasa de tipo análogos de nucleósido sea completamente activo, al igual que los inhibidores de la integrasa. Bien, entonces en este caso podemos permitirnos que el virus sea resistente solo a un análogo de nucleósido. Si es que el paciente, por otro lado, presenta resistencia a los análogos de nucleósido de alto nivel, como la mutación K65R, se prefiere no utilizar los análogos de nucleósido. Aquí vamos a preferir un inhibidor de la proteasa más dolutegravir, como más un inhibidor de la integrasa, como darunavir más dolutegravir. ¿Ya qué comorbilidades impactan la elección del tratamiento? Ya les mencioné antes, enfermedad renal, osteoporosis, infección por hepatitis B, pacientes con tuberculosis que usualmente reciben rifampicina. En estos casos se prefiere evitar el tenofovir a la fenamida y se recomienda un régimen basado en efavirenz, que se ha visto es más eficaz en estos casos. Y pacientes con enfermedad cardiovascular, aquí vamos a evitar los inhibidores de la proteasa o abacavir. Y finalmente, pacientes con de sexo femenino en edad fértil o embarazadas, se va a considerar el régimen que es estándar para el resto de pacientes, es decir, la triple terapia. Y aquí les dejo un cuadro que les puede servir en cuanto a los regímenes preferidos y los regímenes alternativos. Falta una tilde. Bien. Ahora bien, en cuanto al monitoreo. La visita inicial que vamos a programar con el paciente después de iniciar la terapia antirretroviral será 4 semanas después de haber iniciado, si es que el paciente no presenta una enfermedad avanzada ni presenta infecciones oportunistas. Bien, si es que las presenta, pues evidentemente tenemos que monitorear de cerca al paciente, quizá de todas las semanas, hasta controlar las infecciones oportunistas. ¿Qué vamos a evaluar? La adherencia al tratamiento, el entendimiento del régimen terapéutico. Te vamos a preguntar al paciente acerca de las dosis, interacciones, intervalo de administración. Es decir, aquí es muy importante que nosotros le digamos al paciente preguntas como, eh, cuénteme, ¿cómo se está tomando usted el tratamiento? ¿A qué horas? ¿Qué dosis? ¿Cuáles fármacos? Si es que se ha perdido alguna dosis, todo es importante evaluar aquí. Fármacos adicionales que puedan llegar a tener riesgo de interacción, efectos adversos de la terapia en ese primer mes, respuesta y en el caso de la respuesta virológica e inmunitaria y la toxicidad, vamos aquí a necesitar una carga viral, CD4 y bioquímica sanguínea. Ya les voy a explicar esto más adelante. Después de esta primera visita, las visitas subsecuentes para evaluar el estado del paciente van a ser cada 3 a 6 meses de acuerdo a la tolerancia y la respuesta virológica. Pacientes con supresión virológica y clínicamente estables pueden ser evaluados cada 6 meses o incluso más. Bien, ahora vamos con el monitoreo de la carga viral. Esto es sumamente importante y les pido mucha atención. Bien, entonces, inicialmente cada 4 a 8 semanas vamos a pedirle la carga viral hasta alcanzar valores por debajo del límite de detección con los ensayos estándar. Que recordemos, el límite de detección usualmente está entre 20 y 50. Bien, entre 20 y 50. Se espera una disminución de 2 logaritmos o más para la semana 2
a 4. La ausencia de esta disminución indica mala adherencia o resistencia. Ya, usualmente la supresión virológica, es decir, cuando nosotros ya no detectamos la carga viral con los ensayos estándar, se alcanza entre las 8 y 12 semanas. Bien, la frecuencia de monitoreo de la carga viral después de la supresión virológica va a ser cada 3 a 4 meses hasta alcanzar un año de supresión virológica sostenida. Entonces vamos a monitorear cada 6 meses la carga viral. Bien, bien, entonces es importante contar con la carga viral pretratamiento para a partir de ahí poder hacer una curva que nos permite monitorear al paciente. El objetivo, ya les mencioné, carga viral no detectable con los ensayos de rutina o estándar, que está entre 20, 40 o 50. Algunos términos importantes en este aspecto son supresión virológica, que es cuando conseguimos una carga viral no detectada o detectada pero debajo del límite cuantificable, carga viral no detectada. Por su parte, aquí hay que hacer una aclaración. Y es que en algunos casos, cuando se está hablando de transmisión, se dice que es no detectable cuando la carga viral está por debajo de 200 copias por mililitro. Es decir, cuando tenemos una carga viral por debajo de este número, se dice principalmente que es no transmisible. Debemos preferir no utilizar aquí el término no detectable, puesto que puede generar confusión. Esto solo lo menciono por aclarar un poco. Pero como tal, no detectable, cuando se habla de eficacia, es cuando está por debajo de 20 copias por mililitro, cuando no es detectada en lo absoluto con los ensayos de rutina, los estándar. Ya, entonces, aquí lo que les mencioné. Se habla de no detectable en cuanto a transmisión cuando está por debajo de 200 copias por mililitro. Aquí se dice que el virus es no transmisible, ya, pero como tal, no detectable. Cuando estamos hablando de ya como tal el monitoreo de la respuesta a la terapia antirretroviral, se dice que es cuando es menos de 20 copias por mililitro. Otro término importante que van a ver en la literatura son los blips. ¿Qué son los blips? Es cuando un paciente que ya tiene su presión virológica previa, en este paciente se detecta ARN viral detectable de bajo grado, ya, pero de manera aislada, es decir, presenta, presenta de manera sostenida una carga viral no detectable y ocurre esto. Esto es un blip, siempre y cuando se encuentre entre las 20 y 200 copias por mililitro. Aquí se dice que no implica, o sea, los blips no implican un riesgo de fracaso virológico, ni un riesgo de resistencia. Siempre y cuando sea aislado y siempre y cuando el paciente tenga su presión virológica previa y sostenida. Por otro lado, tenemos la viremia de bajo grado persistente. Y esta consiste en viremia cuantificable entre 20 y 200 copias por mililitro en dos ocasiones o más, las cuales deben estar distanciadas en tiempo. Y aquí tenemos que dividir a la viremia de bajo grado persistente en si el paciente presenta una adherencia óptima o si es que presenta adherencia intermitente, puesto que las causas pueden ser diferentes a la viremia de bajo, las causas de la viremia de bajo grado pueden ser diferentes en estas dos circunstancias. En los pacientes con adherencia óptima se dice que la viremia de bajo grado persistente puede deberse a una reserva elevada basal, es decir, que la célula CD4 del paciente de manera basal presente una gran cantidad de virus. Virus que es importante mencionar que en este caso no es más infeccioso, solo que esporádicamente el virus es liberado a la circulación, pero al estar en una gran concentración, una gran cantidad en la célula CD4, llega a ser detectado. Pero recordar, no es infeccioso aquí porque el paciente está adecuadamente controlado con la terapia antirretroviral. Pero por otro lado, en los pacientes con adherencia intermitente, se debe a un control inadecuado de la replicación. Es la causa más probable. Y ahí en estos casos hay mayor riesgo de resistencia a los fármacos. Ahora, un término muy importante es el fracaso virológico. Los pacientes que no alcanzan una carga viral
menor a 200 copias por mililitro dentro de 24 semanas del inicio de la terapia antirretroviral o que tienen recurrencia sostenida de viremia mayor a 200 copias por mililitro en dos mediciones consecutivas, se dice que tienen fracaso virológico. Las causas pueden ser resistencia o niveles subterapéuticos, sea por mala adherencia, que es la causa más probable, interacciones farmacológicas o mala absorción. Aquí se requiere sí o sí evaluar la adherencia del paciente y posible resistencia, para lo cual, si es que no se ha realizado previamente, hay que realizar exámenes de resistencia. Bien, ahora, en cuanto al conteo de células CD4, ¿qué tan frecuentemente tenemos que hacerlo? Esto de igual manera va a depender del conteo inicial de células CD4 cuando el paciente inicia la terapia antirretroviral. Entonces, si es que el paciente presenta más de 500 células por microlitro, no se requiere si la carga viral permanece indetectable. Bien, puede considerarse 2 años después del inicio de la terapia antirretroviral con carga viral suprimida, pero realmente la evidencia no favorece este abordaje. En pacientes con un conteo de células CD4 de entre 300 y 500 células por microlitro, puede optarse por realizar cada 6 meses hasta obtener supresión virológica por 1 año. Y a partir de entonces, cada año hasta obtener un conteo de células CD4 mayor a 500 células por microlitro. Después de lo cual podemos considerar ya no realizar el conteo de las células. Y menor a 300 células por microlitro, si es que este es el caso, se va a realizar cada 3 meses hasta obtener un conteo mayor a 300 células por microlitro. Y si es que mantenemos este conteo mayor a 300 por más de 1 año, podemos monitorear anualmente hasta obtener un conteo mayor a 500 células por microlitro. Es importante mencionar que en pacientes con falla virológica, infecciones oportunistas o que reciben terapia inmunosupresora concomitante puede requerirse un monitoreo más frecuente. Bien, ¿cuál es la respuesta de CD4 esperada a la terapia antirretroviral? Aquí es importante considerar que la supresión virológica se alcanza más rápido que el incremento de células CD4, de ser que el paciente presente al inicio de la terapia antirretroviral un conteo de células CD4 baja. Lo que primero va a responder es la carga viral. Entonces, después de la supresión virológica, después de alcanzar la supresión virológica, se espera un incremento de más de 50 células por microlitro a las 4 a 8 semanas. Posteriormente, se espera un incremento de 50 a 100 células por microlitro cada año. El incremento puede llegar a ser más lento en pacientes con inmunocompromiso severo de base, es decir, que, por ejemplo, ya estén en un cuadro de SIDA inicialmente, al iniciar la terapia antirretroviral, o en adultos mayores, evidentemente. Pacientes con virus resistente pueden tener incremento de CD4 y esto se debe a que, eh, como tal, incluso si el virus es resistente, puede llegar a tener cierta susceptibilidad por los agentes antirretrovirales utilizados. Sin embargo, el incremento se pierde si es que la carga viral alcanza los niveles pretratamiento. Pacientes que pueden no presentar un incremento del conteo de células CD4 son pacientes con edad avanzada, pacientes con un conteo de CD4 basal muy bajo, medicaciones con efecto de supresión medular y posiblemente pacientes con cirrosis por hepatitis C. Algo que es importante mencionar aquí, y olvidé poner las diapositivas, es lo que se considera como el fracaso el fracaso inmunitario. Esto es importante de igual manera tenerlo en consideración. Fracaso inmunitario o inmunológico. Entonces, esto es cuando un paciente con al menos 1 año de supresión virológica no consigue incrementar el conteo de células CD4 por encima de los 200
células por microlitro. Esto es importante mencionar, no es una indicación de reconsiderar la terapia antirretroviral, puesto que ya se consiguió la supresión virológica, y aquí más bien considerar otras posibles causas que estén afectando la recuperación de las células CD4. También es importante monitorear la adherencia a la terapia antirretroviral y para esto es importante preguntarle al paciente las dosis e intervalo de administración de los medicamentos, si es que ha tenido dosis perdidas y en caso de que haya tenido una dosis perdida, es importante mencionarle que no se debe tomar dos pastillas en la siguiente toma, puesto que esto puede implicar toxicidad. eh, si es que presenta depresión y otros trastornos psiquiátricos que puedan ser un efecto adverso de la medicación o bien algo que pueda afectar la adherencia al tratamiento, abuso de sustancias y efectos adversos, otros efectos adversos. Ya en pacientes con sospecha de adherencia inadecuada, se puede considerar realizar carga viral con mayor frecuencia. ¿Qué estrategias tenemos para mejorar la adherencia? Es importante abordar la relación entre resistencia y a fármacos y mala adherencia, es decir, tenemos que recalcarle al paciente que si no se toma adecuadamente el régimen antirretroviral, puede esto repercutir en la resistencia que va a tener el virus después a los medicamentos que está tomando actualmente. Y esto puede hacer que la terapia no sea más efectiva, que pueda llegar a disminuir más el conteo de células CD4, mayor riesgo de infecciones oportunistas y que tengamos que considerar otros regímenes antirretrovirales que puedan llegar a ser menos tolerados por el paciente. También es importante, si es que el paciente nos menciona que no tiene una buena adherencia, se puede acoplar toma de medicamentos con actividades diarias, como por ejemplo tomarse las pastillas antes de cepillarse los dientes o antes de bañarse, cualquier otra actividad que el paciente realice de manera rutinaria. Facilitar la vía de comunicación. Y bueno, esto es muy importante, puesto que yo sé, como médicos, siempre estamos ocupados, siempre tenemos muchas cosas que hacer, tantas cosas, pero es importante para poder para que el paciente pueda tener una terapia exitosa, que tengamos una buena comunicación. La terapia antirretroviral es compleja, es difícil tanto para el médico como para el paciente. Y entonces, si el paciente tiene una pregunta puntual acerca de su tratamiento, no le vamos a decir que, claro, venga una nueva consulta dentro de un mes para poder abordar esa simple pregunta que tiene el paciente. Esto es sumamente importante. Pacientes con supresión virológica pueden beneficiarse de cabotegravir y rilpivirina, pero bien, esto no es en todos los pacientes, solo en aquellos que hayan conseguido supresión virológica de manera mantenida, se puede considerar esta terapia siempre y cuando el paciente nos mencione que le cuesta mantener la adherencia. Bien, después tenemos la toxicidad asociada a la terapia antirretroviral y aquí es importante mencionar que los pacientes al iniciar la terapia antirretroviral pueden presentar síntomas transitorios. Bien, y aquí usualmente solo se requiere manejo de soporte, no se requiere realizar ningún cambio, ninguna modificación, pero si es que persisten, se puede requerir una evaluación y se puede considerar incluso cambiar el régimen terapéutico. En pacientes que previamente no tenían toxicidad renal y la desarrollan al estar recibiendo tenofovir disoproxil fumarato, hay que cambiar el régimen. Aquí les dejo unas tablas sumamente importantes en cuanto a los exámenes de laboratorio que se recomienda y la frecuencia con las cuales tenemos que realizarlos en los pacientes que están recibiendo terapia antirretroviral. Por otro lado, tenemos el screening de infecciones, sumamente importante la serología para sífilis, los exámenes para clamidia y gonococo, tricomonas en mujeres, tuberculosis, que bien, o sea, no es una enfermedad de transmisión sexual como tal, más bien no lo es en absoluto, pero recordemos que puede llegar a activarse de estar latente en los pacientes en áreas endémicas. De igual manera, serología para hepatitis A y hepatitis B, serología para hepatitis C, esto es importante.
Pacientes, se debe realizar una fundoscopía dilatada en pacientes con un conteo de células CD4 menor a 50 células por microlitro, puesto que esto, recordemos que aquí hay riesgo de que el paciente tenga retinitis por citomegalovirus o toxoplasmosis que llega a afectar el globo ocular. Y consideraciones adicionales son que los pacientes que tienen una enfermedad aguda o que reciben vacunas pueden llegar a tener incrementos transitorios de la carga viral. Bien, pero esto no, esto podríamos llegar a considerarlo un blip. No suele tener una repercusión real. Bien, sin embargo, cuando tenemos incrementos de 3 veces o más el valor previo, esto es considerado significativo y aquí es importante repetir exámenes como la carga viral posteriormente para ver si es que consideramos un cambio en la terapia antirretroviral. Pacientes con supresión virológica que cambian de régimen, es importante monitorear frecuentemente, bien, eh, a las 2 a 8 semanas, la carga viral para asegurar la supresión virológica. Pacientes que recibirán un régimen inyectable, bien, recomienda una visita cada 1 a 2 meses durante las 2 primeras inyecciones y posteriormente cada 6 meses. Y en pacientes, y más bien, algo que no se recomienda para todos los pacientes es el monitoreo de las concentraciones farmacológicas. Esto podría considerarse, y es un podría, en pacientes que se sospechan o tienen una buena adherencia a la terapia y se debe confirmar dicha mala adherencia. Entonces, esto fue todo lo que corresponde a la iniciación de la terapia antirretroviral, los regímenes preferidos y el monitoreo. Si el video fue de tu agrado, te sirvió, te invito a que te suscribas, le des like y que lo compartas.